Saludos. Negal Morales con nosotros, que va primero en Caracas, en Distrito Federal, con el partido Primero Venezuela. Primero Venezuela va en la plataforma de Venezuela Unida, que son varios partidos, Voluntad Popular. Y todo eso te respaldan. Todo eso me respalda. Inclusive en el caso de Caracas, Kiko, hicimos una alianza mucho más amplia y se incorporó el MAS, se incorporó Caracas para Todos, que es un partido regional, se incorporó el Movimiento Ecológico, también nos apoya. Hemos hecho una plataforma realmente con dirigentes de base, algo bien bueno, una buena oferta para los caraqueños. Vamos a meternos en un tema que estábamos discutiendo ahorita, vamos a compartirlo con la gente, ¿no? Chévere. Fíjate, yo hice un trabajo de Cabrujas, te estaba comentando, que Cabrujas, para hacer las novelas, escribir los artículos y todo lo que es su obra, él estudió el venezolano. ¿Cómo es el venezolano? Llegó a unas definiciones. La primera de ellas es que el venezolano vive de mitos. Y pones el ejemplo de la caraota, ¿no? El venezolano come caraota porque tiene hierro, la caraota no tiene hierro. El huevo tiene colesterol, es mentira. El cochino hay que cocinarlo mucho mente. Nada de eso es verdad. Pero el mito más importante del venezolano es la viveza criolla. La viveza criolla es que te vas a hacer rico sin trabajar, sin estudiar, rapidito, te coleas. Siempre hay un amigo en un ministerio, en el gobierno, que te provee una cosa en la aduana, un chanchullo y te hace rico. No es el trabajo el que te hace rico. Y ese mito se expresa, yo lo decía en el programa, en la teoría del vete ya. O sea, no hay que construir fuerzas, acumular mayorías, dar las batallas, sino que mañana se va el hombre. Está listo, está empujado. Entonces voy y busco a los americanos para que me resuelvan el tema. Aun cuando ni la OEA, que acaba de votar, por cierto, contra la elección, diciendo que es un fraude, ni la ONU, ni el TIAR, nada de eso es verdad. Porque Trump se ha cansado de decir que no va a invadir. Pero entonces el mito de que viene la invasión, y hay una gente que compra eso porque vivimos de mitos y así somos. Ahora, ayer agarra el Papa y dice que los homosexuales o la diversidad sexual son excluidos de las familias y que hay que buscar una manera de que eso no ocurra. Bueno, nos agarraron al Papa comunista, torcido, el Papa negro. Planteamiento muy vanguardista, además, es. muy adaptado a lo que es la realidad que hoy estamos viviendo. Pero el fondo de eso es que la campaña americana, bueno, es una guerra como ninguna en otras oportunidades. Bueno, porque están las redes ahora, que son unos poderosos laboratorios que crean. Entonces hay unos señores que se llaman QAnon, que son los seguidores de Trump, que son neofascistas, unos bichos. Porque Trump quiere revivir la Guerra Fría. Y eso a mí me parece un retroceso. Pero entonces hay un nuevo mito donde los venezolanos han construido una deformación, que es pensar que el mundo se reproduce a través de Maduro y la oposición venezolana. Entonces, lo que ocurrió en Bolivia es que Evo es Maduro. Resulta que Biden es Maduro. Resulta que las protestas que hubo cuando mataron a George Floyd en Estados Unidos de discriminación racial era Maduro, que tenía unos tipos metidos ahí. Y eso no es la verdad. La realidad de Bolivia nada tiene que ver con Venezuela. Entonces, esos mitos hacen, y así lo sostenía Cabruja, que el venezolano sea muy emocional. Y entonces, cuando se mete en un mito de esos, no hay manera de sacarlo de ahí. Sí. No hay manera, entonces no se trangan, no. Y lo que está defendiendo es mentira, porque es mentira que la salida de fuerza sea la salida. Eso no es verdad. Eso es así. Ahora, pero Kiko, te voy a decir una cosa. Creo que arrancaste el programa de una manera excelente con un símil tan importante como es proyectar lo que hizo Cabrujas y cómo convirtió esa mitología de la viveza criolla del venezolano con lo que estamos viviendo hoy. Y yo lo coincido plenamente contigo, porque pareciera que los venezolanos queremos construir una salida al conflicto político que tenemos de una manera del fast track. Mañana ya salimos del hombre. Inclusive yo he compartido con mucha gente que salir del chavismo o salir del madurismo no implica aún salir de todos los cónclaves de poder que tiene el chavismo o que ha construido el chavismo. Durante mucho tiempo, para la reconstrucción de Venezuela, nosotros vamos a tener que entender que ahí hay una fuerza que construyeron por muchos años, que aspiramos sea minoría, que entendemos que es minoría, pero que tiene un pensamiento y que tiene una manera de hacer las cosas. Entonces, una de las cosas que yo reivindico frente a esa realidad que tú planteas es el diálogo político. No vas a poder relanzar un país por una senda de progreso, de recuperación del aparato productivo, de recuperación de la institucionalidad democrática, si tú no entiendes que hay una fuerza que tiene que respetarte, pero que tú también vas a respetar. Eso de decir que vas a sacar el chavismo hoy de raíz y se acabó el problema, no es así. Por lo tanto, ahí juega un papel fundamental un tema que quiero tocar contigo, que es la próxima Asamblea Nacional.
La próxima Asamblea pero Nacional para- tiene que ser el párate un momentico centro ahí. y el debate político, el espacio de entendimiento y de conversación para que tú puedas entonces ponerte de acuerdo en cosas, diferir en otras, pero en el fondo llegar a acuerdos que sean en función de la solución de los problemas de la gente. Eso tiene que ser la próxima Asamblea Pero Nacional. fíjate, la OEA acaba de aprobar con 21 votos que hay un fraude en Venezuela. Pero Maduro no necesita hacer ningún fraude. Eso es mentira lo que están aprobando. Eso es un plan político, pero es mentira. Maduro no necesita hacer fraude porque la oposición, su división lo ayuda y no tiene ningún riesgo, ningún problema. Él puede dar todas las condiciones. Yo traje aquí a Juan Carlos Delfino. Y cuando estaba aquí, contó todo lo que está haciendo el CNE y no necesitan. Todas las auditorías y todas No las cosas que trabajan. necesitan porque la propia oposición debilita el voto, lo vuelve papilla en la mitología esa farsante, que es más mentira que el carrizo, de que mañana, eso se va a resolver mañana. Tienen 20 y pico de años diciendo que Chávez se va mañana, Maduro se va mañana, y además desde 1958, y luego a cada rato, hasta nuestros días, ni Carmona ni Chávez pudieron por la vía de la fuerza tomar el poder. Así es. Entonces no se puede, no es por ahí, pero ellos insisten. Hay gente que dice que es porque tienen unos guisos, como son trumpistas, y Trump tiene ese discurso para fregar a Biden de que Venezuela, si gana Biden, Estados Unidos se vuelve Venezuela, cosa que es mentira. Basta ir con los Estados Unidos para entender que eso nunca va a ser comunista, socialista, ni nada que ver. Pero inclusive, Kiko, van en contrapelo hasta de la propia gente. Porque yo estoy convencido que muchos de esos dirigentes que lo que están es haciendo lobby internacional, buscando esas salidas milagrosas o mágicas que realmente no se van a materializar, porque la propia comunidad internacional lo ha dicho, que nosotros los venezolanos tenemos que producir una salida negociada. Esos compañeros tienen, quizás desde el 2015 para acá, unos mesecitos después que algunos ganaron los curules en la Asamblea Nacional, no recorrieron un barrio más nunca. No subieron un cerro más nunca, no le fueron a la cara a la gente más nunca, sino que se dedicaron al conflicto político desde los espacios, como por ejemplo lo que convirtieron la Asamblea Nacional en una trinchera de batalla, pero no han ido a revisar con la gente, que la gente no quiere más conflicto y más pelea. Y yo te lo digo yo que ando ahora todos los días metido en los barrios de Caracas. La gente no quiere más conflicto, quiere solución a sus problemas. Pasa 3, 4, 5 semanas enteras, meses completos que no les llega el gas. Hay poblaciones donde tú vas, la semana pasada estuve en los Frailes de Catia, en la parte alta, por cierto, que se están cayendo las casas porque ya comenzaron las lluvias. Tienen 3 meses esa población que no les llega agua, la gente cargando tobos, no les llega el gas, el transporte público es un desastre, se les va la luz, ni hablar de internet, o sea que esas clases virtuales hoy por hoy de los chamos incorporándose a clases en una gran parte de los barrios de Caracas es imposible. Entonces todo eso, cuando Mira, tú hablas con la gente dice, tenemos que ir al corte. ya vamos al corte y te digo, Manda tú la mismo, gente quiere, anda, bueno, manda nos tú vamos al mismo, corte y anda. seguimos hablando aquí en Kikosi. Te voy a quitar. Negal Morales con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional por Caracas. Negal, fíjate, para darte pie para que sigas en lo que estabas diciendo, que tiene que ver con los problemas del venezolano que son muy agudos. Aquí hay una gente que desde Miami inventa, como Ledesma, que aquí hay bombas atómicas, que aquí hay los iraníes, no sé qué cosa. Ledesma la inventa desde España. Sí, desde España. Pero los mayameros insisten en que aquí lo que hay es Hezbolá, terrorismo, narcotraficante, y dicen unas cosas, no sé si son verdad o mentira, pero lo cierto es que la realidad del venezolano es más fea, es más horrible. Sí. Y no se habla por el tema geopolítico. En el caso de Ledesma quiere que los americanos vean a Venezuela como una amenaza y se metan. Pero lo cierto es que no hablan de los venezolanos, de sus temas, de sus problemas. Fíjate lo de Internet que tú lo estabas señalando. Internet es 15% del país, 11% radicalizado. Por eso es que ahí hay tanto fake news y tanta cosa, porque bueno, la campaña americana influye determinantemente. Sí. Pero la mayoría... En el caso de las redes. Yo me refería a Internet como servicio que es una necesidad hoy imperiosa para todos los venezolanos, sí, y que no llega a ninguna parte. Así es. Pero en el caso de las mayorías, que aquí el 80% es pobre, no tienes cómo pagar esos servicios, ya ni la televisión por cable, porque ahora entró DirecTV, se llama Simple TV, pero ahora dolarizaron la cosa. Entonces, se cuesta arriba el tema de la información, y entonces ven los canales tradicionales, ven a Globovisión, al otro, Venevisión, Televen,
y cómo no, y lo que pueden de todos esos caminos de la viveza criolla que se agarran a de Netflix. Uno compra Netflix y la vende. Bueno, y así es. Pero las grandes mayorías no están al tanto de saber todos esos intrínculos de la política, ni todas esas cosas enredadas que circulan en las redes, porque su realidad es otra. Así es, la gente lo que quiere es solución a sus problemas del día a día. Tú te metes en un barrio y hablas con la gente y entonces tiene una quebrada al lado, se están desplazando los muros, hay riesgo de que se caigan 25 casas, subes a otro barrio en el valle, entonces lo que hay es terrenos desplazándose, botes de aguas blancas, vas entonces no consiguen gas, el agua potable que no llega. Esos son los problemas del día a día y cuando tú hablas con la gente, le dices, mira, nosotros queremos ir a la Asamblea Nacional a acabar con ese conflicto estéril que no nos lleva a nada y llegar a los debates que realmente confluyan en soluciones para la gente en los problemas que realmente te duelen. Mira, una de las cosas que yo he dicho, tú sabes, porque me conoces, somos amigos, sabes que yo soy ingeniero de alimentos y una de las cosas que más me preocupa es el tema del hambre. Y tú vas y ves a la gente desnutrida y que no les llega a las cajas y que cuando llegan con pura harina, con puras grasas y que la gente está muy mal alimentada y eso repercute en las posibilidades que tenemos como país de progresar, porque un niño mal alimentado no va a tener las mismas capacidades. Y cuando tú hablas con ellos y le dices, mira, yo quiero llegar a la Asamblea Nacional para promover un plan integral que sea un andamiaje de leyes que ataquen directamente la lucha integral contra el hambre en Venezuela. En principio, un aparataje de leyes, por lo menos leyes concretas que recuperen el campo venezolano, que está acabado, devastado, que expropiaron fincas, que no hay tractores, que no hay semillas, que no hay fertilizantes. El campo venezolano para producir. La agroindustria venezolana que está golpeada, que se expropiaron muchas empresas, hay que devolver esas empresas, hay que generar un proyecto de ley que permita reactivar el aparato productivo y de agroindustria en Venezuela, que tengas una ley o un grupo de leyes que te permitan promover el emprendimiento en Venezuela para que tú puedas tener un pequeño negocito, pero que tengas acceso a un crédito. Hoy por hoy que tú ganas en bolívares y la cosa es en dólares, tienes que sincerar eso y tienes que promover una serie de medidas en las cuales vas a tener que ponerte de acuerdo inclusive con los que hoy son gobierno para poder incentivar el aparato productivo venezolano. Tiene que haber una ley, Kiko, que se dedique directamente a la recuperación de los servicios públicos en Venezuela. El tema de la luz es un desastre. Ayer lo discutimos en la Asamblea Nacional y sacamos una resolución sobre eso. El tema de la luz en el Zulia, en el Táchira. El tema de la luz aquí mismo en Caracas, cómo se va, viene, los apagones, te queman la nevera, se te daña la comida. Tiene que haber una inversión y una reconducción del presupuesto nacional en función de lo que realmente le interesa a la gente. Entonces, sí es útil la Asamblea Nacional, pero una Asamblea Nacional en otra tónica, que sea llegar allí, no solamente enfrascarse en el conflicto político, sino llegar allí para promover proyectos de ley y consensos que permitan que Venezuela salga de este marasmo en el que está. No dejamos de tener diferencias con el gobierno, que las tenemos profundamente. Seguimos combatiendo el modelo político. Por ejemplo, este gobierno ha sido el más centralista de todos, puro concentrar las cosas en ello. Se dan vuelta en ministerios que no tienen ninguna repercusión en los problemas de la gente, pero esas diferencias las vamos a seguir teniendo. Pero vamos a construir, y ahí voy en lo que tú decías, por lo que arrancaste con Cabruja, vamos a desmitificar ese tema de que tú vas a salir de ellos hoy. Tienes que construir músculo, ganar Asamblea Nacional, ir a ganar gobernaciones, tener diputados en los consejos legislativos, tener concejales y alcaldes. Y cuando tú vas construyendo una nueva oposición de cara a la solución de los problemas de la gente, que le está planteando realmente soluciones a sus necesidades, entonces eso se repercute luego en un cambio político. Pero es que quieren sacar a Maduro sin subir un cerro, sin construir músculo político, sin organizarse, y así no lo vamos a lograr. Entonces, yo coincido plenamente contigo y fíjate que le dimos vuelta y volvimos a caer en el punto de que esa viveza criolla también llega hasta la política. Nosotros la dejamos atrás. Esta plataforma, Venezuela Unida, que incluye todos estos partidos que hemos hablado, Primero Venezuela, Voluntad Popular, Venezuela Unida como tarjeta, el MAS, el Movimiento Ecológico Caracas para Todos, es una plataforma que hemos decidido ir a sudarnos el esfuerzo con la gente, que hemos ido a trabajar en función de montar padrones electorales que defiendan los votos de la gente, porque entonces tienes una matriz de opinión y si no defiendes los votos, entonces tampoco puede expresarse el resultado. Entonces, nosotros no estamos en la viveza criolla, estamos construyendo un movimiento políticamente nuevo, fresco, con ideas que van a repercutir fundamentalmente en solucionar los problemas que a la gente más le duele. Fíjate sobre la viveza criolla.
los venezolanos son flojos, se quieren hacer ricos a punta de lotería. Pero resulta que todos los que salen de Venezuela buscando perspectivas, futuro, y se van a otros países, trabajan 4 salarios, o sea, reciben 4 salarios de 4 trabajos, se fajan, la gente los excluye. En Perú nos tratan como si fuéramos lo peor, igual en estos países, en muchos países, ¿no? Pero los venezolanos fajados. Después de que los recibimos a todos aquí por mucho tiempo. Muy feo. Claro. Pero lo importante es que el venezolano es trabajador. Es mentira que es un flojo, no es así. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, Kiko, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que hemos hecho es recorrer las franjas de los mercados. Por ejemplo, nosotros agarramos y arrancamos desde la estación del Metro del Valle y comenzamos a caminar hasta el barrio arriba, hasta el final de Cajigal. Y ahí yo debo haber visitado unos 200 puestos, aquí venta de plátano, aquí de harina pan y tal, y la gente se para a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a buscar agua, a preparar las cosas en su casa para después venir a vender aquí, vende, trabaja. El venezolano es una raza y una estirpe de trabajadores. Se nos ha querido estigmatizar porque en algún momento hemos caído, en algunos momentos de nuestra sociedad, en esa viveza criolla también, que repercute en lo político, que ha repercutido en lo social y en lo económico, porque también cuando aquí había Cadivi, que la gente podía entonces, tú sabes, hacer transacciones chimbas y quedarse con unos reales, cuando la gente ha podido hacer unos negocios por ahí en función de las corruptelas que hay muchas, entonces vuelve a surgir el mito de la viveza criolla. Pero este país, Kiko, solamente lo vamos a poder reconstruir si nos metemos todos a trabajar en los que nos toca en la parte política, a los que nos va a tocar generar proyectos de ley desde la Asamblea Nacional para reactivar el aparato económico, a quienes desde la Asamblea nos va a tocar reconstruir el aparato institucional de este país, porque ningún país puede salir para adelante, Kiko, teniendo 3 asambleas, donde hay unos legislan con una ley antibloqueo que me parece un desastre y además me parece extemporáneo, además pretender, faltando 45 días para unas elecciones, legislar en función de materias como esa, pero nadie va a salir para adelante si tiene 2 fiscales, 2 o 3 poderes judiciales. O sea, en general, ese desequilibrio y ese paralelismo institucional en el que caímos durante mucho tiempo, que debe estar en alguna parte negativamente en algún récord de ser el único país que tenía, entre comillas, 2 presidentes y 3 parlamentos. Eso tenemos que otra vez ponerle cascabel al gato, y esa Asamblea Nacional tiene esa responsabilidad, porque en algún momento la tuvimos y una clase política también se la entregó al chavismo en el 2005 y le permitieron que nombrara todos los poderes. Ahora vamos a la Asamblea Nacional a nombrar nuevos poderes públicos. Ahora vamos al corte, Negal. Vamos al corte. Vamos al corte. Seguimos con Negal Morales. Fíjate la ley antibloqueo. Esa ley tiene unas premisas que cuando tú la lees dices, ah caramba, aquí hay un giro, hay unos giros. Tanto así que Fede Cámara digo, bueno, oye, celebramos que abran el oro, el petróleo, todo eso para el capital interno, eso siempre se ha peleado. Entonces se le abría afuera, pero no los internos. Ahora fíjate, Fede Cámaras, sectores de Fede Cámaras, han hablado con Helio Abraham, con Story, con el otro, con casi todo el Departamento de Estado para decirle, oye, mira, pero estás ahogando a Maduro, pero nosotros también. Así es. Las empresas venezolanas están sujetas a esas sanciones y no podemos mover ni medio. La versión que yo tengo de lo que los americanos piensan de esos sectores es que son colaboracionistas, no que son empresarios, no son colaboracionistas, por lo cual hay que tratarlos. Ahora la ley tiene, si tú le metes lupa con seriedad, bueno, la posibilidad de que devuelvan las empresas a las que se los quitaron y al final un reconocimiento a que la estatización, la invasión, toda esa cosa era un mito también, una mentira, eso no sirve para nada, eso lo que hizo fue reforzar la idea de que el Estado poderoso, dueño de todo, que eso también no sirve para nada. El Estado no puede ser dueño de todo, para eso está la empresa privada y el Estado lo que tiene que es el equilibrar, permitir que la sociedad se entienda bajo unas reglas constitucionales y además garantizar educación, agua, gas, luz y todo eso. Pero, ¿qué hace el Estado con dueño del Hilton? Nada, el Hilton no sirve para nada. Lo estudié muy bien a profundidad cuando me tocó hacer un diplomado sobre economía social de mercado y estudiar algunos modelos de cómo el Estado tiene un papel
en los países europeos, y inclusive en países de socialdemocracias avanzadas como Noruega, donde el Estado tiene un papel, pero los empresarios tienen un papel distinto. Y una de las cosas que aprendí y quiero promover dentro de la próxima Asamblea Nacional es la recuperación del diálogo tripartito en Venezuela. O sea, que tú no puedes unilateralmente como gobierno fijar sueldos y salarios si tú no has conversado con los empresarios y te das cuenta de cuál es la realidad que ellos están viviendo, hasta dónde pueden llegar en función de la promoción de salarios, y tampoco has conversado con la masa obrera para entender cuáles son sus verdaderas necesidades y qué está sucediendo. Entonces, un Estado que no conversa con los empresarios, que está divorciado y peleado con los obreros, y que desde su función de Estado inclusive tampoco interactúa con los poderes del Estado con los que tiene que interactuar, como por lo menos el Parlamento Nacional, entonces es imposible que tampoco pueda generar políticas como esas. Ahora, en el caso de la ley, que fue por la que arrancamos, yo, más que criticar el fondo de la ley, critico la forma y el momento político. O sea, fue el tema. Sí, porque en el fondo todos hemos rechazado, en mi caso particular, lo he hecho aquí y en todas partes, he rechazado siempre esa plataforma, ese parapeto que nos montaron, que era la Asamblea Nacional Constituyente, pero en todo caso, en este momento es más inoportuno que nunca, porque estás a 45 días de un proceso electoral nacional, donde el gobierno da unas señales. En primer lugar dice que va a acabar con la Asamblea Nacional Constituyente, que no va a presentar otro proyecto de constitución, pero además pone a sus principales dirigentes a aspirar para entrar en la Asamblea Nacional. Entonces es una señal que dice que entendió, quizás a palos, y bueno, tú sabes cómo son, les cuesta mucho a este gobierno entender algo, pero parece que entendió que ese es el foro político en el que tiene que interactuar. Esa es la mesa de diálogo nacional. Ya no tiene que estar montando mesas y mesitas por aquí o por allá, sino que ese es el foro de discusión. Entonces, cuando tú ves que por un lado dan esa señal, pero por otro se ponen a discutir esas leyes, en el fondo dice, mira, este es un gobierno que no termina de aprender, que necesitamos cambiar, pero que necesitamos cambiar por la vía civil, por la vía de construir sin viveza criolla un músculo mayoritario, participativo, que se exprese en las urnas, que es la única manera, porque esa mayoría que somos en el país no se va a expresar en una marcha en Altamira, en una protesta en una calle del este de Caracas, no, tiene que expresarse el 6 de diciembre en una cosa que yo he dicho, que siento de corazón que debe ser, y también lo palpo cuando recorro las calles y los barrios de Caracas, es que el 6 de diciembre es una extraordinaria oportunidad, Kiko, para convertirlo en la gran jornada de protesta nacional. Si los venezolanos entendemos que ese es un día para dar al traste, para decirle a este gobierno que lo ha hecho mal y que lo queremos expresar a través de la única manera que tenemos, que es nuestra cédula y el civilismo, entonces vamos a tener una contundente victoria. Si el gobierno y algunos sectores de la viveza criolla y del facilismo logran convencer a la mayoría de que se quede en su casa sin expresarse, entonces habrá triunfado nuevamente también el gobierno, porque la mayoría de los venezolanos que queremos cambio no podremos expresarlo y tener un resultado concreto. Entonces, siempre ha sido un llamado a los venezolanos a que reflexionemos, a que tenemos una gran oportunidad. Mira, cuando tú revisas los países que han pasado por procesos de secuestro institucional, de autoritarismo, te das cuenta que cuánto no quisieran, y cuando hablas con ellos, inclusive a mí que he tenido la oportunidad de ir a foros internacionales, y tú dices, ojalá hubiésemos tenido una rendijita para poder expresar nuestra opinión con el voto. Entonces, ustedes que lo tienen, lo van a entregar, lo van a dejar. Entonces, no, nosotros no lo vamos a hacer, y por eso estamos en la calle, por eso estamos recorriendo y por eso estamos construyendo esta plataforma que estoy seguro, yo te lo decía al principio, yo no sé dónde hacen las encuestas, pero te aseguro que no son en los barrios de Caracas, porque ahí la gente está descontenta, quiere castigar a este gobierno y está convencida de que puede expresarse a través del voto. Volviendo a la ley de contenido, Negel, fíjate, la ley, si tú discutes con el país, con la iglesia, los gremios, los partidos, de cámaras, etcétera, pudiera encontrar enormes consensos, porque la crisis es tan horrorosa que la gente lo que quiere es sacar el país para adelante, porque si no se hunde también con él. Pero la ley está planteada en términos chinos, porque es un giro para acercarse a lo que significa China en el mercado hoy. China hace 20 años no era lo que es hoy. Hubo un cambio, un giro. Mi hijo se fue a estudiar chino. Y yo, hijo loco, se fue a estudiar chino, está bien. Y entonces yo le preguntaba, hijo, porque él me manda unas fotos de unos PlayStation. Ajá. Me dijo, mira papá, aquí, y eran como 400 modelos de PlayStation distintos. Y no, en vez de decir Sony, decía Sanyo, Sácalo, lo que sea. Eran copiados. El mercado chino producía el PlayStation de verdad, uno muy parecido,
uno un poquito más barato, uno chimbongo y uno casi que regalado. Bueno, porque entraron en el mercado y yo le decía, ¿y el comunismo ahí? ¿Dónde está el comunismo ahí? Me dice, papá, nada, aquí los chinos son como los árabes, regatean, todo es un problema de plata. Así es, Pero así es. cuando tú, saliéndote de los cuentos, entras en la verdad, los chinos profesionalizaron el ejercicio del poder. Para tú ser del Partido Comunista, tienes que estudiar, pasar unos exámenes, unas pruebas, una broma. Y entonces es una casta la que dirige la economía. Pero resulta que eso no se puede aplicar a Venezuela, porque estamos en el mundo occidental, donde hay democracias y hay mayorías, minorías y debates y parlamentos, sí, y sobre todo autonomía de poderes. Cuando tú aplicas eso de que vas a imponer las cosas por la vía de los chinos, que son autoritarismo, pues pierdes las posibilidades de enriquecerte los debates. Yo creo que Maduro hubiese ganado más debatiendo con el país, quitándose de encima que él es una dictadura porque consulta, que haciendo las cosas con el estilo que la están haciendo. Porque además, ¿por qué Maduro no recurre a la Asamblea Nacional, que tiene todas las posibilidades de ganar, para discutir esa ley, y hace una ley supraconstitucional que debería ir a referéndum? Cuando regresemos vamos a hablar de eso. Vamos al corte y ya estamos con ustedes. Seguro. Sobre el tema de la ley de antibloqueo y los chinos, te voy a poner este ejemplo. Te cuento que me echó. Carlos Genato era ministro de Tecnología. Sí, y la primera vez, Chávez, sí, él viaja a China con Chávez. Y cuando llega Chávez, ¡Mao Zedong! ¡Es el líder histórico! Y los chinos le quedan viendo. Porque hace años que ellos no hablaban de Mao Zedong. Por el contrario. Pero tú sabes quién retrata eso en su libro, Andrés Oppenheimer, no sé si lo has visto, en el libro de cuentos chinos. Inclusive me llamó la atención cuando lo leí, la carátula que aparecía Bolívar y los próceres nuestros. Y una de las cosas que él destaca allí es que los chinos no utilizan citas ni cosas permanentemente de Mao. Se metieron en el capitalismo de Estado y desarrollaron ahora, son los especialistas en la copia mundial, no como nosotros, y ellos inclusive intentan explicar por qué en Latinoamérica vivimos aferrados al siglo XIX en vez de avanzar en un mundo globalizado como en el que estamos. Hoy por hoy en Venezuela, yo estoy convencido, Kiko, que si seguimos viendo las cosas, entendiendo el Estado y la visión del Estado, como hace 20 o 30 años atrás, donde tenías una industria petrolera pujante, donde tendrías en ese momento el mercado petrolero creciendo, si no ves ahora cómo en un mercado global necesitas diversificar tecnología, promover emprendimiento, otra cosa, fíjate, es otra economía. Siguiendo en el tema, Chávez se sienta con los máximos jerarcas del Partido Comunista Chino y dice, es que el capitalismo, y empieza. Y el chino le dice al traductor, dile, Chávez, el traductor, señor Chávez, chino al haber estudiado capitalismo mucho, capitalismo entra en crisis cada rato, pero capitalismo recuperarse y ser la única manera de darle comer a tanta gente. Capitalismo bueno, le dice el chino a Chávez. Es así, entonces, es así. ¿Por qué te cuento esto? Porque en estos debates que ahora, a propósito de Trump y el regreso a la Guerra Fría de esta derecha anticomunista que ha aparecido en el mundo, el comunismo hay que acabarlo porque el Papa, Borrell, Mafalda es comunista. Y andan con esa persecución de comunistas por todos lados. ¡Ah, Bolivia retrocedió! Pero resulta que el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS, no fue que los Estados Unidos le ganaron a las URSS, la URSS se desplomó sola porque era poco productiva, no solventaba ni le daba mejores condiciones de vida a la gente. Pero además, el propio comunismo comenzó a discutir sobre sí mismo y terminó implosionando cuando Gorbachov, el secretario con la perestroika. Sí, así. Entonces, porque los comunistas mismos se dieron cuenta de sus enormes limitaciones, lamentándolo mucho, aparecieron estas nuevas versiones, Chávez incluida entre ellas, que no entendió las discusiones esas, sino que restituyó el comunismo cubano, que es uno de los más atrasados del mundo. Así es, así es. Pero mira, tocaste el tema de Bolivia, Kiko, y solamente para decirte que todo lo que ha transcurrido el programa, desde la introducción que hiciste con la viveza criolla y con Cabruja, te digo lo siguiente, ese es un ejemplo de que si nosotros no nos metemos en los barrios, en los sectores populares de este país, a vender y hablarle a la gente en el lenguaje que quiere escuchar, en una oferta política distinta, en comenzar a construir un movimiento político de cambio verdadero en el país a través del civilismo, de la lucha electoral y de la reconstrucción de las instituciones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que dejas el espacio abierto a que sean ellos los que sigan dando el mensaje. Y mira, después habían ganado con 10%, dijeron fraude, y cuando vinieron las elecciones, ahora con 20%. Con 20%. Entonces, eso no nos va a pasar. Nosotros estamos en la calle organizando a la gente, hablando sobre las propuestas, llevando la oferta, poniendo dirigentes de base, discutiendo los temas que a la gente le duelen y, por supuesto, criticando, pero con base y con sustento, todo lo que ha sido este modelo equivocado, que ha centralizado el poder, que ha destruido el aparato productivo, que ha acabado con las instituciones y que hoy por hoy no representan ninguna oferta. A mí me da una risa escucharlos diciendo que ellos representan un cambio después de 20 años, acabando con Venezuela. ¿Qué cambio pueden representar? Ahora, lo que dicen, lo que pasa es que se aprovechan, como tú dices, de la dispersión opositora, de ese sector que le está vendiendo a la gente que quedarse en su casa sirve de algo. Se los dice alguien que tuvo que retirarse en el 2005 de las elecciones. Me hicieron ir, era un chamo, secretario juvenil era yo, y fui con mi carpetica a retirarme. Me dijeron, tranquilo que eso va a cambiar. Al día siguiente, el guayabo de que no participamos en las elecciones y que el Parlamento se lo quedaron completico. Aquí es participando, es ganando espacios, es conquistando espacios que nosotros vamos a poder salir de este gobierno e inclusive no le vamos a hacer a ellos lo que nos hicieron durante tanto tiempo, ni perseguirlos, ni acosarlos, ni arrinconarlos. Mira, en todo caso, respetarlos como fuerza minoritaria, pero entendiendo que juntos es la única manera de sacar este país adelante. Hay un señor gordito, él, que vive en Alemania, Lara se llama, que participa en el programa de Patricia Poleo. Yo veo redes permanentemente, lo veo que él dice que hay que decir la verdad a la gente. Si llegamos al poder, hay que agarrar y meterlos presos, agarrarlos, ajusticiarlos, quitarles todo, darles unos cocotazos. Él lo dice. Pero ahorita un diputado de 20 de Venezuela sobre el caso de Bolivia dice que en Bolivia se fracasó, no fue que triunfó el voto, la democracia, sino se fracasó porque la señora Yanina Áñez, que está acusada de violación de los derechos humanos, pero por numerosos casos, debió inhabilitar el MAS, al partido de Evo Morales, y meterlos presos a todos. Y como no lo hizo, entonces hay una gente, fíjate, que la antipolítica total. O sea, si tú le dices a Maduro, a las Fuerzas Armadas, a los factores que acompañan la coalición gobernante, que los vas a meter presos, que los vas a agarrar, les vas a quitar todo, les vas a dar unos cocorronazos, nunca te van a entregar el poder porque tú los vas a fregar. Así es, totalmente. Entonces hay la mitología a quien beneficia es a Maduro, porque el hecho de que tú digas que el voto no sirve, que hay fraude, que el voto no sirve para nada, y a la gente al final diga, oye, ¿verdad? Yo no hago nada con votar, a quien perjudica es a ti que tienes la mayoría. Así es. Pero además, como no tienes no tienes ejército, porque tú eres civil, toda esa mentira de la invasión, todo eso es mentira, tu única vía para alcanzar el poder es por la cual Chávez lo alcanzó, porque Chávez era abstencionista también. Claro. Y ganó por la vía electoral. Recordamos aquel Entonces, momento que decía, por ahora por ninguno, y después, pero después se metió en la vía electoral. Entonces, lo que estamos es construyendo ese músculo, Kiko. Lamentablemente, hoy por hoy, hay dispersión dentro de los espacios opositores, pero vamos a la Asamblea Nacional en principio con esa dispersión, pero después tiene que haber un esfuerzo de entendimiento inclusive dentro de las fuerzas opositoras también, respetándonos las diferencias, respetándonos lo que pensamos distinto y la visión que tenemos encontrada en algunos puntos, pero en todo caso, de ir construyendo un espacio que te permita incorporar gente. Y te voy a poner este ejemplo. ¿Quiénes son los que más se me acercan a mí cada vez que voy caminando? Los chavistas descontentos, más que cualquier opositor radical. Son los chavistas descontentos diciéndome, mira, vale, nosotros queremos votar por algo distinto. Nos cansamos de esto, nos defraudó el madurismo. Algunos inclusive aún se declaran chavistas y dicen que van a votar por nosotros para producir un cambio. Entonces, no entender eso es no tener la oreja puesta en el verdadero sentimiento de la gente. Entonces, esta oportunidad de oro que nos das tú en tu programa, que además se ha convertido en un espacio que ve mucha gente, para decirle, no se pueden quedar en su casa, tenemos que dar una lucha civil, convertir el 6 de diciembre en la gran jornada de protesta, en el espacio para expresar lo que somos, una mayoría que quiere cambio, en darle la oportunidad a liderazgos distintos que quieren reconstruir el aparato institucional de este país y salir adelante, promover el diálogo, llevar leyes que le duelan a la gente sobre sus principales problemas, promover desde la Asamblea el acuerdo político. El corte, ya me están haciendo señas. ¿Este es corte o el final? No, todavía te corte. quedó en negro, Bueno, listo. te quedó en negro. Ya venimos. Mega el Morales.
Seguimos con Negal Morales conversando de política como se debe hacer. Fíjate, la gente, el venezolano, siente que en esa disputa de los radicales por ver quién gobierna, quién se queda o quién entra, y yo como que voy, y ahí comienza el tema de, oye, ¿y para qué voy a votar? Porque el que voy a votar, la abstención, viene en la democracia venezolana produciéndose, inclusive cuando había Cuarta República, aquí había elecciones de 90% de participación y eso se vino reduciendo cuando el voto dejó de ser obligatorio. Pero ahí también influyó, Kiko, el desgano que había, el desgaste. Por un sistema agotado que decía venía uno, venía el otro, no había cambios sustanciales o la gente no lo percibía. Hoy por hoy analizamos la Cuarta República bajo otro espectro. No, oye, es el paraíso. Bajo otro contexto. Antes, Así antes es, era las mal obras, vista, ahora infraestructura, todo. Pero en ese momento la gente no palpaba esos cambios. Inclusive cuando vino el proceso de descentralización, fue como una especie de bálsamo para intentar refrescar un proceso de reingeniería de la democracia y sin embargo no se pudo y vino estos 20 años. Pero ahí en ese momento los procesos abstencionistas tenían que ver con desencanto fundamentalmente. Hoy por hoy es frente a esa mitología que se ha creado también alrededor del voto y yo le he dicho a la gente, bueno, pero hay algunos que me haya dicho que abrió la caja y vio el listín y vio que en la caja era distinto que lo que salía allí. Ah, que sí sabemos que si no está el testigo allí, otra cosa es la realidad. Entonces nosotros nos estamos preparando para defender el voto allí, estamos yendo a todas las auditorías, este domingo vamos a estar en los simulacros, estamos preparando a la gente y estamos incentivando al venezolano de que sienta que su mecanismo de protesta no es quedarse en su casa, porque eso es estéril, eso es inocuo, eso nunca ha funcionado, no ha servido, inclusive lo hemos comprobado en el tiempo. La jornada es protestar como protestan todos los días en la calle, por gas, por gasolina, por falta de servicios públicos, pero eso que tú lo haces puntualmente en distintas barriadas, que se convierte en una gran jornada y ese día todo el mundo al mismo tiempo, expresando con su voto su descontento. Ahora nosotros estamos planteando concretamente que ese espacio institucional es uno de los más importantes, quizás el más importante. A pesar de que Venezuela es una democracia presidencialista, todos los venezolanos deben refrescar y entender que los poderes del Estado son derivados, la gran mayoría de la Asamblea Nacional. Solo queda el Ejecutivo y el Legislativo que vienen de votación directa, pero todos los demás poderes, el nuevo Contralor, el nuevo Fiscal, el nuevo Tribunal e inclusive el nuevo CNE va a venir derivado de esa nueva Asamblea Nacional. Entonces, si usted quiere tener unas instituciones mucho más equilibradas, mucho más dedicadas a lo que son los problemas de la gente y no parcializadas hacia un solo sector, usted tiene que ir a votar el CDI. Ahora, el tema del chavismo, fíjate, el chavismo, sobre todo en la ley antibloqueo, demostró lo erosionado que está, porque bastantes parlamentarios, miembros de la ANC, cuestionaron que no se debatiera y los procedimientos. Así es. Pero además, el Partido Comunista ha generado una alianza que cuestiona a Maduro, lo llaman socialdemócrata, vendido, que está regalado para la burguesía y el imperio, etcétera. Lo acusan de unas cosas que uno dice, ah, caramba, mira. Lo cierto es que, y tú mismo lo has señalado, que las bases del chavismo, la gente, el 60% que llegó a votar por Chávez, hoy está buscando otros caminos, otros destinos. Y eso es una enorme oportunidad. Ah, pero si tú le dices a la gente, tú votaste por Chávez, tienes que pegarte unos jueces, eres un coloracionista, unos juetazos, eres un coloracionista, tienes que eres un autoflagelarte traidor. por eso y entonces tienes que venir arrodillado. No, pues, nosotros estamos abriéndole el espacio a esos sectores, inclusive incorporando gente hasta nuestra propia plancha. Tenemos dentro de nuestra plancha gente que viene de sectores del chavismo, que en algún momento participó con ellos y hoy por hoy están desencantados y forman parte de esta plataforma, que es una plataforma plural, además, más que de partidos, porque los que estamos ahí inclusive nos ha tocado hasta pelear con los cogollos de los partidos en algún momento, más que de partidos de dirigencia de base, de gente que en algún momento se rebeló frente a nuevas rutas tensionistas, frente a la posibilidad de cambiar las cosas y de seguir o no seguir dependiendo de la fuerza internacional o de lo que hemos construido internacionalmente, que no lo descartamos y que no lo desechamos, pero es que a nivel internacional lo que nosotros necesitamos es nuevamente que producto de lo que discutamos en esa nueva Asamblea Nacional y lo que se quiera emprender, pues tengamos la posibilidad de que vuelva a venir inversión extranjera en Venezuela, de que volvamos a reconstruir institucionalmente el país, el diálogo político, el intercambio internacional, no seguirnos ahogando y asfixiando en esa tesis, una especie de tesis de Darth Vader, de la guerra de las galaxias, que hasta que no te asfixien, entonces el pueblo no va a reaccionar y no va a haber un estallido social. Eso no va a pasar, además es muy cruel
pretender un cambio político frente al sufrimiento y al hambre y la miseria que hoy tú ves en las calles. Tú llegas allí, ves problemas terribles de salud, de hambruna, de necesidades, de servicios públicos, de falta de condiciones muy básicas para la vida de los venezolanos. Y ese no es el país que nos merecemos. Por eso es que nosotros nos quedamos aquí luchando, peleando, trabajando, pero en un terreno en el que sentimos que sí vamos a poder lograr el cambio, en un sistema distinto, no la pelea ¿Cómo se estéril. hace campaña con coronavirus, sin plata, 15 días? Además, esas son tarjetas nuevas, casi todas las que tú me has mencionado que te respaldan. ¿Cómo se hace campaña en una situación tan compleja? Mira, vamos siempre, Kiko, con las medidas. Aquí llevamos siempre el tapaboca, recorremos, hacemos contacto con la gente, le hablamos y aprovechamos de hacer una campaña directa frente a las posibilidades que tenemos, porque hoy por hoy, a pesar de que tenemos semanas de flexibilidad y no, mucha gente tiene que salir de su casa igual a buscar el sustento diario porque vive del día a día. Si en ese puestico que tú vendes plátano no vendes ese día, no llevas comida para la casa. Entonces, en el fondo, la economía del venezolano, que es muy precaria, hace que todos los días esté gente en la calle trabajando y a eso son los que nos acercamos. Sí es verdad, son campañas muy modestas, no vas a ver ni cuñas grandes de televisión, ni de radio, ni pendones, ni afiches, ni vallas. Pero sí vas a ver que dejamos la suela del zapato todos los días porque estamos metidos en los sectores populares, hablando con la gente, planteando. Y te voy a decir una cosa, Kiko, yo en el 2005 viví ese proceso. Yo iba tocando las puertas y me decían, cónchale, chico, es que no hay que votar, no hay que no sé qué. Y al final terminó pasando lo que pasó, que nos obligaron a retirarnos. Yo hoy por hoy, que estoy como candidato, veo un proceso distinto. Cuando tú tocas la puerta, la gente te dice, claro que sí voy a votar, no me voy a quedar aquí, tenemos que cambiar las cosas. ¿Cuál es la alternativa que me plantean? Y si no voto, ¿qué pasa? Entonces, creo que el porcentaje es muy pequeño de gente que hoy por hoy, al menos en los sectores populares, cree que por la vía del abstencionismo va a lograr un cambio. Pero fíjate, en las elecciones norteamericanas, bueno, en esta va a romper récord la participación, está muy candente, pero vota generalmente el 50, 55. Pero en las elecciones parlamentarias, municipales, en el mundo, si acaso vota el 30%. ¿Y eso lo hace más o menos ilegítimo? No, el que gana, ganó, y listo. Así es. El discurso de la ilegitimidad es un discurso de los políticos que no están en el gobierno, que entonces reclaman, oye, vale, atiende, reclaman participación. Sí. Pero no es que eso sea verdad, que ese es un barómetro para medir los gobiernos. No, es que ahí depende de los procesos y de los países, la gente vota más o vota menos. Pero en Venezuela, que hay una cultura del voto, la propia oposición se ha encargado de acabarla, de extinguirla, de ponerla en duda, porque ciertamente, como te decía antes, hay gente que no vota porque no vota, y es un porcentaje que está en el 27%, pero esta nueva insistencia en el no votar cuando tienes mayoría, sí, cuando tienes el chavismo desprendido, cuando hay una crisis del país, cuando se vive tan mal, es una cosa insólita. No, es un absurdo, es una tesis que no tiene sentido, pero aparte de eso, y vuelvo a caer en lo que ha marcado nuestro programa, que es el tema de la mitología y de las cosas, se construye un mito y cada vez le pones un mito distinto. Si está Tibisay y Lucena, no voto, entonces te sacan a Tibisay, tampoco votas. Si el CNE no cambia, entonces no voto, te cambian el CNE y no voto. No, pero es que si me lo nombra el tribunal y no la asamblea, no, resulta que la única vez que lo nombró la asamblea fue cuando era controlada rojita, porque nos habíamos retirado del parlamento. El resto todo el tiempo lo ha hecho el tribunal porque no ha habido consenso político dentro de la asamblea. Entonces, cada vez te van construyendo un mito distinto. Inclusive en estos días yo escuché hasta que las máquinas eran nuevas y tampoco. No sigamos poniéndole obstáculos a un proceso que necesitamos los venezolanos que se dé, porque alguien decía, bueno, que si la suspende, que si no la suspende. Mira, Kiko, yo creo que Venezuela necesita que ese proceso parlamentario se dé para poder comenzar a aglutinar dentro de la Asamblea el tema institucional. No podemos seguir en ese fraccionamiento, hay que entendernos, hay que comenzar a tomar medidas muy drásticas porque la gente no puede esperar a que los políticos tengan su propia agenda cuando el hambre, la necesidad y los servicios públicos están esperando por una nueva clase política que haga política de verdad, como se merece Venezuela. Gracias, Negal, por estar con nosotros. nosotros. A ti, Kiko, siempre es un placer estar aquí, ¿vale? Gracias a todos ustedes. Recuerden que a las 5 y a las 10 puede ver su programa Kikosi todos los días, de lunes a viernes, aquí en Globovisión.